Gálatas 6:9 dice de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, hermanos. ¿Por qué no lo decimos todos juntos? 1, 2, 3. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oremos a Dios. Padre bendito, en este momento, Señor, delante de ti nos humillamos, Señor Jesucristo, deseando que tú nos abres, Señor, a la mente y al corazón, que esta palabra, Señor, que se ha preparado, sea edificante para nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, ustedes dirán ¿por qué tenemos esto aquí en esta tarde? Primeramente, quiero ver si se aburra porque no es mío. ¿Vale? Esta semana, hermanos, estaba viendo un documental que me llamó la atención. Y bueno, creo que le eché mucha agua. Y en ese documental, hermanos, estuve escuchando la historia de un hombre muy famoso. Este hombre, hermanos, quizás ustedes no lo conozcan bien, pero fue uno de los más grandes pintores de la historia. Ese hombre, hermanos, lo vamos a poner en la pantalla a ver si ustedes lo identifican. ¿Cuántos saben quién fue él? Ella, hermano, dice que fue Leonardo da Vinci. Anda cerquitas en el oficio, pero no. Vincent o Vincent, ¿cómo se dice? Vincent o Vincent. Vincent Van Gogh. Amén. Vincent Van Gogh, hermanos, fue uno de los pintores más famosos de la historia. Y la historia, hermanos, que Van Gogh, que me tocó ver esta semana, es una historia muy dramática. La vida de Van Gogh fue una historia dramática, digna de una película. Yo no sé si ya haya una película por ahí de Van Gogh, hermanos, pero quiero hablar algunos aspectos con respecto a Van Gogh. Él nació en Holanda en 1853, y hoy en día a Van Gogh es aclamado como un genio del arte moderno. Sus pinturas, hermanos, tienen un valor incalculable. Miren, les voy a poner una pintura, me ponen la número 2, hermanos. Miren, hermanos, por ejemplo, esta pintura que ustedes ven en pantalla, ¿qué le parece? ¿Cuánto daría usted por esa pintura? ¿Para cuánto le gusta? Esa pintura, hermanos, se subastó en noviembre del 2022 por $117 millones. 117 millones. ¿Cuántas horas usted necesitaría de trabajo para comprarse un cuadro de esos? 117.2 millones de dólares más taxes. Un solo cuadro. Y yo cuando escuché todo eso, pues me motivé para empezar a dibujar, porque quiero, hermanos, tener dinero. Porque si ese cuadro vale 117 millones,
¿cuánto no más va a valer el cuadro que yo voy a hacer? Un solo cuadro, hermanos. Miren ese otro cuadro, hermanos. La siguiente, hermanos. Este cuadro, hermanos, quizás sea el cuadro más famoso de Van Gogh, y se llama La Noche Estrellada. Y este cuadro está en el Museo de Nueva York en este momento, y tiene un valor, por si usted se interesa, de $1,000 millones. $1,000 millones por ese cuadro. Pero cuando usted, hermano, ponga otra vez la foto de Van Gogh. Pero cuando usted conoce la historia de Van Gogh, este hombre queda impresionado por su vida. Él fue hijo de pastor. Él estuvo en una familia cristiana. Incluso él quiso ser pastor. Él padeció de niño de ansiedad, de miedos. Y eso le ocasionaba que en su niñez Van Gogh viviera solo, apartado. No tenía amigos. A los 26 años quiso ser pastor. Y entró a la escuela de teología para estudiar para pastor y reprobó las materias y lo rechazaron para que fuera pastor. Con ansiedades, con miedos, con soledades, y fracasado en el ministerio que él anhelaba. Después, hermanos, él quiso irse de misionero y solamente aguantó 1 año y la iglesia lo rechazó. Estando ya en su tierra una vez más, entrando a la juventud, se enamoró de una muchacha de la cual él se quería casar, y la muchacha le dijo que no. Después miró hacia otra, la cortejó y también lo rechazó. Y en su última oportunidad, hermanos, también fue rechazado. Con ansiedades, en soledad, rechazado en el ministerio y rechazado en el amor. Aleluya. Pero a los 27 años, hermanos, Van Gogh decidió dedicarse a la pintura. Y él empieza a escribir, hermanos, y él tenía una forma diferente de hacerlo. Era una pintura diferente a la época. Nadie compraba sus cuadros porque nadie los entendía. Y eso le llevó a Van Gogh a tener una economía, hermanos, muy mala. Podríamos decir que Van Gogh vivía en una pobreza total. Pobre, rechazado en el amor, rechazado en el ministerio y además, hermanos, con ansiedades. En ese tiempo, cuando él escribía, tenía un hermano él que se llamaba Teo. No se olvide de Teo. ¿De quién, hermanos? Teo. Van Gogh tenía un hermano que se llamaba Teo, su hermano menor. Y Teo era el que sostenía a Van Gogh, mientras Van Gogh, hermanos, escribía, dibujaba sus cuadros.
historia, hermanos, dice que en ese tiempo Van Gogh dibujó más de 2000 pinturas. Y el único que creía en Van Gogh era su hermano Theo. Su hermano Theo era el que le compraba los pinceles, le compraba las pinturas para que Van Gogh, hermanos, siguiera pintando. De esos 2000 cuadros que Van Gogh hizo, hermanos, solamente él pudo vender uno en su vida. Un solo cuadro. Y lo vendió en 400 francos. Van Gogh vivía en completa frustración, porque a nadie le gustaban sus cuadros, porque no tenía dinero, y eso le llevó a enfermarse de depresión. Comenzó a enfermarse mentalmente. En una pelea que tuvo con otro pintor, se empezaron a pelear y él se enojó, y por el enojo y la depresión y la tristeza que él tenía, él fue y se cortó la oreja. ¿Qué puede haber en la mente de una persona? ¿Qué desesperación puede haber en la mente de una persona para tal grado de arrancarse una oreja? Aleluya. Comenzó a tener alucinaciones, y lo único que le tranquilizaba era hablar con su hermano Theo. Él se calmaba cuando hablaba con Theo. Y si él seguía pintando, hermano, los cuadros, era porque Theo lo apoyaba económicamente y moralmente. Vicente le vamos a llamar para no decirlo mal, en español no se dice muy bien. Vicente ingresó a un hospital psiquiátrico voluntariamente, a un manicomio, porque de tantas cosas que le habían pasado en su vida, él ya estaba afectado mentalmente. Y fue ahí en el manicomio, póngame el número 3, hermano, por favor. Y fue ahí en el manicomio donde Van Gogh hizo esta pintura. En el manicomio, La noche estrellada. Y las más grandes obras se hicieron, hermanos, dentro de ese hospital psiquiátrico o de ese manicomio. A los 37 años de edad, un día Van Gogh agarró un rifle y se pegó un tiro, pero no se murió. Los fracasos para él seguían, pero a los 2 días después de haberse dado un balazo, hermanos, él murió. 37 años. Murió pobre, murió perdido mentalmente, murió fracasado. Todos sus cuadros estuvieron en un cuarto, tirados, abandonados. La gente nunca valoró, hermanos, nadie creyó en él, nadie valoró su trabajo. El único que creyó en él fue su hermano, Theo. Nunca se dio cuenta de lo valioso que
fue su trabajo, ni su hermano Teo. A los 6 meses, Teo también murió. Joana, la esposa de Teo, juntó todas las pinturas que Vicente había dibujado y las expuso al mundo, hermanos. Y después de la muerte de ellos, el arte llegó a las naciones. Van Gogh nunca dejó de creer en Dios. De hecho, él quería manifestar a Dios en sus pinturas. Él dibujaba la creación. Él dibujaba, hermanos, la belleza de Dios. Él dibujaba, hermanos, a las personas. Él dibujaba el universo. Él quería expresar a Dios. Aleluya. Yo no conozco de artes. Yo no puedo descifrar lo que Van Gogh dibujaba. Pero lo que sí entiendo, hermanos, y puedo comprender, es la valiosa historia de Vincent Van Gogh. En una de las cartas que Van Gogh escribió a Theo, decía esta frase. Y esta frase es la que quiero que usted se quede en esta tarde. Esta frase que Van Gogh le dijo a Theo en una carta decía: si oyes una voz dentro de ti que te dice no sabes pintar o no puedes pintar, pinta, pinta, y la voz se callará. Si escuchas una voz dentro de ti que te dice que no sabes pintar, que no la haces para eso, pinta, pinta, y esa voz se esfumará. Y es que aunque nadie creía en sus cuadros, y es que aunque nadie quería sus cuadros, y es que aunque nadie valoraba sus cuadros, él seguía pintando. Nunca dejó de pintar, hermano. Nunca. Siempre pintó, aunque la gente no valorara su trabajo, aunque la gente no lo quisiera. Hoy queremos resultados rápidos, que mi negocio dé fruto rápido, que mi matrimonio prospere rápido, que mis proyectos fructifiquen pronto, y si no, renunciamos, ¿verdad? Pero ese hombre decía: aunque la gente se burle de mi trabajo, aunque la gente no valore mi trabajo, aunque la gente no entienda mi trabajo, yo voy a seguir pintando. Muchos hermanos hoy en día abandonan su llamado cuando no hay resultados. ¿Verdad que sí? Cuando no hay resultados inmediatos, cuando hay crítica, cuando no hay reconocimiento, tendemos por aventar los pinceles. Yo ya no quiero pintar. No vale la pena pintar. Pero el hermano le decía a Van Gogh: sigue pintando. Y yo en esta tarde le digo, hermano, aunque muchas veces los resultados no se den, usted siga pintando. Aunque haya crítica por su trabajo, usted siga pintando. Aunque nadie entienda lo que usted hace,
que nadie entienda lo que está en su mente, usted siga adelante. Porque muchas veces, hermanos, Dios pone sueños en nosotros que otros no entienden. Muchas veces Dios pone en nosotros proyectos que otros no entienden. José, el hijo de Jacob, amaba a Dios y desde muy joven Dios comenzó a poner sueños en él. Parecía una locura su sueño, ¿verdad? ¿Quiénes conocen la historia? Parecía una locura su sueño. ¡Estás loco! Y cuando él hablaba de sus sueños, sus hermanos se burlaban de él, lo menospreciaban. Porque hay gente, hermano, que no entiende el sueño que Dios puso en ti. Pero el peligro va a ser cuando tú dejes de creer en los sueños que Dios ha puesto en ti. Es ahí cuando hay peligro, cuando dejes de creer en ti mismo, cuando dejes de creer en tu llamado. El peligro va a ser cuando tú dejes de creer en tus cuadros y creas que no tienen valor. ¿Puede entender lo que le estoy diciendo? Dios puso un proyecto en la mente de Noé, un arca gigante en medio del desierto, en medio de la sequía. Parecía una locura total para todos. Predicó más de 100 años. ¿Y cuántos se convirtieron, hermanos? Nadie. 100 años predicando y nadie se convirtió. Nadie le creyó. Pero a pesar de que nadie creía en su trabajo, él seguía predicando y seguía construyendo el arca. Él siguió haciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo dijo. Y si Dios me lo dijo, yo lo voy a seguir haciendo. Y si Dios me lo puso en mi mente, yo seguiré pintando. Mire, hermano, yo me metía en el carro de mi padre y ponía música como esta y agarraba libros y me ponía a leerlos en voz alta como que estaba predicando en la iglesia. Y me emocionaba leyendo y predicando a mí mismo. Y un día el pastor me puso a predicar. Llegó el momento. Y allá en México se usaba que se ponía la rima aquí, como ahorita con el hermano. Y me puse a predicar. Y estaba un muchacho atrás que acababa de iniciar en el diaconado. Y lo sentaron acá atrás. Y cuando se terminó el sermón, el diácono fue conmigo y me dijo: ¡ja! Te la pasaste leyendo todo el sermón. Dice, ¿no entendió nada? Ya no te dediques a eso. Zapatero a tus zapatos. Ponte a barrer y a trapear, que eso es lo tuyo. Quizás muchos no entiendan lo que Dios había puesto en mí. Quizás muchos no lo valoraban. Pero lo importante es que yo no le creía a él. Yo seguí pintando.
día agarrando los libros y me ponía a predicar dentro del carro. Algún día me tocará predicar delante de una congregación. Yo le digo en esta tarde, siga pintando aunque nadie comprenda sus cuadros. Siga pintando. Siga pintando, número uno, aunque los resultados no aparezcan. Jacob nunca vio resultados, hermano. Venían voces a su mente que le decían, no sabes pintar. Venían voces que le decían, renuncia. Yo le pregunto en esta noche, en esta tarde, ¿alguna vez ha orado por algo y no ha visto resultados? Quizás has orado por un milagro en tu familia. Quizás has orado por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Quizás has orado por tu matrimonio. Quizás has orado por un problema. Y el resultado, hermano, no viene. Has servido en la obra de Dios y cero resultados. Te dieron una célula quizás con 15 hermanos y ahora hay 10. Y vienen las voces a tu mente diciendo, deja de liderar, deja de trabajar en la obra, tú no la haces para eso. Aleluya. ¿Te has preparado con sermones? ¿Te has desvelado haciendo un sermón? ¿Alguna enseñanza? ¿Alguna meditación? Y no hay resultado. Sigue pintando. Porque uno también se frustra. ¿Paz de Cristo? Se frustra uno. Se frustra el pastor cuando prepara una enseñanza para que la iglesia se acomode y la iglesia sigue igual. Me acuerdo de un pastor, un hermano que estaba predicando, duro estaba predicando, y luego se queda callado el hermano y dice, ¿saben qué? Ya me voy a callar. De todas maneras ni van a cambiar. ¿Para qué gasto saliva? Porque muchas veces, hermano, uno se frustra. Pero aún cuando la gente no haga caso y cambie, tú debes seguir pintando. Tú debes seguirte preparando, hermano. Tú debes seguirte desvelando para traer enseñanzas a la iglesia. Aleluya. Hay veces que sembramos y el fruto no se ve. Pero eso no significa que no vayamos a traer fruto del trabajo, hermano. Hermano, hermana, quizás usted ya haya pensado en guardar los pinceles. Quizás usted está pensando seriamente en ya no pintar. Quizás usted está pensando en guardar la brocha, en enrollar los lienzos. Por esas voces de desaliento que le dicen, no la haces. Porque no ve el resultado. Pero el mensaje en esta tarde es, siga pintando. Siga pintando. Y un día vendrá el fruto. Aunque quizás usted no alcanza a verlo. Pero el fruto vendrá. Siga pintando. Aunque usted sienta que es un fracaso. Amén. Siga pintando aunque sienta que es un fracaso. Ojo con los sentimientos.
engañoso es el corazón. Nosotros estamos llamados a vivir por fe y no por vista. A vivir más allá de nuestros sentimientos, hermano. Posiblemente una de las tragedias más grandes de Van Gogh fue sentirse fracasado mientras creaba obras extraordinarias. Sentirse fracasado haciendo un trabajo de $1,000 millones. Se sentía fracasado en el manicomio dibujando la noche estrellada, no sabiendo que ese trabajo costaría $1,000 millones. Pero él no se rindió ante sus sentimientos. La Biblia menciona, hermanos, de gente que quiso rendirse, que tuvo sentimientos de fracaso. Moisés dijo: Señor, quítame la vida, no puedo con este pueblo. Es una carga pesada la que yo tengo. Pero a pesar de ese sentimiento, siguió adelante. Jeremías llegó al momento que dijo: Señor, ya no quiero predicar. Pero dice: pero había un fuego dentro de mí que me decía: sigue pintando. Elías dice que él empezó a sentir depresión, soledad, y él dijo: he quedado solo, me han dejado solo en este ministerio, quítame la vida, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, come, porque el largo camino te espera, no estás solo. Hay 7,000 personas que no han doblegado su rodilla ante Baal. Elías decía: me he quedado solo, Señor. Hermano, los sentimientos no siempre reflejan la realidad. No siempre reflejan la realidad. Hay gente que viene y dice: todos se me quedaban viendo. Yo sentía que todos se me quedaban viendo, que todos me criticaban. Cuando no es así. Y voy terminando diciendo: agradécele a Dios por los teos de tu vida. ¿Por qué, hermano? Por los teos de tu vida. El hermano dice, Teo, fue el único que le creyó, el único que le ayudó, el único que lo animaba. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido un Teo en nuestras vidas? ¿Usted ha tenido algún Teo? Amén. Gente que nos ha ayudado a seguir adelante. Que cuando teníamos arrastrando la cobija, ahí estaba esa persona diciéndonos: ánimo, tú puedes, tú vales. Gente que ha estado ahí sosteniendo nuestros sueños, apoyándonos. Hoy, hermano, en mis 40 años al servicio de Dios, yo en esa tarde tan especial le doy gracias a mi Teo, a mi esposa. Ella ha sido mi Teo. Ella me ha animado. Ella era la que estaba enfrente cuando estaba el pastor allá hablando con las hermanas, haciendo tamales, cuidando de mis hijas, cuidando del pastor. Le doy gracias a mis teos que tengo en mi casa,
que cuando estuve encargado de una iglesia aquí en Las Vegas, mis hijas estuvieron ahí para apoyarme. Personas que Dios pone en tu vida para apoyarte. Aunque haya personas que te menosprecien, que te critiquen, Dios siempre pondrá un Teo a un lado de ti. Siempre habrá un Teo en el cual tú puedes recargarte. En esta vida, hermanos, le pregunto, ¿quién ha sido su Teo? ¿Quién ha tenido la dicha de tener un Teo a su lado? Levante la mano. Poquitos que han tenido un Teo. Mira, hermano, hoy las tumbas de Vicente y de Teo están juntas. Uno fue llamado al arte como fue Vicente, y el otro fue llamado a apoyar para que este ministerio sucediera. Dele gracias a Dios por esas personas que Dios ha puesto a su lado, hermano. Dele gracias a Dios por esas personas que nos han puesto para realizar tus proyectos que Dios puso en ti. Hermanos, hoy no solo damos gracias a Dios por los teos que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino que el reto es convertirnos en el teo de alguien más. Si son poquitos los que han tenido un teo, conviértanse usted en un teo. Conviértase en un teo, hermano, que apoye a otras personas. Puede haber alguien que esté necesitando, un hermano, una hermana, un papá, un hijo, alguien que necesita que tú lo apoyes, alguien que necesita que tú creas en él, alguien que necesita, hermano, que tú lo ayudes a levantarse. ¿Cuántos creen que el hermano Miguel necesita un teo? ¿Cuántos teos se pueden levantar la mano y decir, yo quiero ser el teo del hermano Miguel? Dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros a estimularnos, hermanos. ¿Qué le cuesta animarse a una persona y estimularlo? Mandarle un WhatsApp. ¿Qué le cuesta decirle al hermano, te extrañamos? ¿Qué le cuesta decirle al hermano, qué buen trabajo hiciste? ¡Qué buena enseñanza te aventaste en la célula! ¡Qué bien dirigiste la oración! ¡Qué bien cantaste! ¿Qué nos cuesta decirlo? La iglesia necesita más teos, hermanos. Y el reto para esta tarde es que nosotros nos convirtamos en uno de ellos, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animándonos los unos a los otros. Animándonos los unos a los otros. Y sobre todo, ya para cerrar, no dejes de pintar
tus cuadros para Dios. Que tus cuadros sean para Dios. El valor de tu obra, hermano, no depende de los aplausos de los demás. ¿Cuánto creen que me dieron por este dibujito que hice? A ver los aplausos para mi dibujo. Se escucharon tan sinceros. El valor de tu obra no depende del aplauso de los demás. Hay gente que quiere vivir de eso, de aplausos. Y eso es muy efímero, ¿no? Los aplausos. Hoy te aplauden y mañana te olvidan. Hace un mes, México, México. Y ahora son re malos. El aplauso es efímero. Aleluya. ¿O no pasó eso con Jesús? Cuando él entra a Jerusalén, hermano, en ese burrito nuevo, aleluya, la gente salía con palmas y decía, Hosana, Hosana. ¿Cierto o no? Pero cuando estuvo frente a Pilato, ¿dónde estaban los que daban palmas? ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué esperar, hermano, nosotros a que nos reconozcan cuando hacemos un trabajo? ¿Acaso yo en esta tarde tengo que esperarme aquí para que vengan a felicitarme por la predicación, por la enseñanza de la mañana, por lo que he hecho durante 40 años? Y yo me frustro diciendo, todo lo he hecho por ustedes. Mis desvelos y mis sacrificios. Dice Colosenses 3:22, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pinta para Dios. Escuche esto, hermano. La aprobación humana nunca ha sido la medida de éxito delante de Dios. Venga, hermano de Corea. Ya vengo para acá. En el reino de Dios, hermano, el éxito depende de ser fiel a lo que Dios te llamó. De eso depende el éxito. Ser fiel a lo que Dios te llamó. ¿A qué Dios te llamó? Te llamó a enseñar. Enseña. Te llamó a evangelizar. Evangeliza. Te llamó a ser un buen anfitrión. Síguelo haciendo. Te llamó a coordinar. Síguelo haciendo. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios marca el éxito no en el aplauso de la gente, hermano, sino siendo fiel en lo poquito, en lo que Dios te mandó hacer. Yo le invito para que se ponga de pie.